Ah, Después del anime Yokoso Hitsuryoku Shihoshu Hinoku Yoshitsue, o Classroom of the Elite, segundo año, iniciemos con la lectura. Para entender este vídeo debes saber lo siguiente: de nuevo se realiza un examen en una isla, aunque esta es diferente a la anterior. La isla ha sido dividida como tablero de ajedrez, y los alumnos estarán yendo al cuadro que se les indique, donde realizarán alguna tarea. En el examen se pueden hacer grupos, pero el prota decidió ir solo. Después de todo, él se sabe vigilado y estar solo le da más flexibilidad de acción, y en este vídeo veremos cómo ha despertado el interés de una persona inesperada. Segundo año Classroom of the Elite, capítulo 2. Apertura del examen de la isla deshabitada. A las 8:40 am, la nave comenzó a disminuir la velocidad para el desembarco. Eso significaba que el examen especial de la isla deshabitada estaba a punto de comenzar. En este examen especial, se formaron un total de 157 grupos, de entre 1 y 4 personas en cada grupo. En total, había 36 grupos de 4 personas, 81 grupos de 3 personas, 32 grupos de 2 personas y 8 solitarios. 5 de los 157 grupos se retirarán. La tensión subió muy lentamente, tanto para los estudiantes que cooperaban con otras clases como para los que iban solos. Lo primero que había que hacer era entablar una conversación con una persona cercana. Aunque estuvieras en una clase diferente, no había reglas que te prohibieran hablar con estudiantes de otras clases, así que podías charlar con quien quisieras. Parecía que algunas personas estaban ocupadas charlando mientras que otras se mantenían cautelosas con los otros estudiantes. El punto de partida de todos los estudiantes iba a ser del D9, el primer y último día. No habría áreas designadas al azar, un total de 12 cuadrados, 2 cuadrados en las direcciones norte, sur, este y oeste, y uno en cada diagonal, representaban el rango de selección para cada nueva área designada, dado que no estaba asignada al azar. Sin embargo, dado que el segundo cuadrado inferior estaba fuera del mapa, inicialmente estaría en algún lugar alrededor de un total de 11 áreas. El primer día de un examen especial, los estudiantes que no estaban acostumbrados a la estructura de la isla deberían haberse aclimatado primero al entorno. Con el anuncio, esperamos a que el barco desembarcara con nuestro equipaje, que nos habían dado hace poco. Elegí pagar una tienda de campaña, 2 litros de agua, 3 botellas de 500 mililitros de agua, 12 comidas portátiles, una linterna, una batería móvil, una olla, un encendedor y unos cuantos juegos de vasos de papel, para un total de 4.960 puntos. También compré solo la cantidad mínima de artículos de tocador, así como una mochila. En el caso de que ganara artículos extra de las tareas, tendría suficiente espacio para caber en mi bolsa. No tendría que preocuparme por cargarlo todo al azar. El orden de desembarco en la isla deshabitada fue el mismo que el de la sesión informativa del día anterior, empezando por los estudiantes de primer año. Después de que los de primer año se bajaran, serían las 9 am, y probablemente se anunciaría la primera área designada. Se suponía que esto le daría a los de primer año un poco de ventaja. El segundo y tercer año, por otro lado, estaban en una pequeña desventaja. Además, la clase D tenía la mayor desventaja, porque los estudiantes de la clase A se bajaban primero mientras que la clase D tenía que bajarse al final. La diferencia de tiempo total era de unos 15 a 30 minutos, pero cuando se trataba de encontrar áreas para establecer el campamento, iba a ser bastante difícil de cualquier manera. Buenos días, ¿dormiste bien anoche? Mientras esperaba para desembarcar, Oriquita se me acercó por detrás, llevando una mochila. Estoy bien, ¿y tú? ¿Te has asegurado de que estás perfectamente en forma? ¿Me estás culpando por algo que pasó el año pasado? No te estoy culpando, solo estoy jugando. Estoy bastante segura de que es lo mismo, respondió con un tono revoltoso. Parece que tienes mucho tiempo libre aún con el próximo examen especial. Estar temblando en este punto no ayudará, es más bien un desperdicio de energía. Oh, ¿has oído hablar del chico de tercer año que se enfermó? Sí, lo he oído. Me alegro de que ninguno de nuestros compañeros se haya enfermado. Si estuviera enfermo al principio del examen, se vería obligado a retirarse sin participar en este examen especial.
El estudiante de tercer año que fuera condenado al retiro estaría en la enfermería o en la habitación del hospital hasta que se sintiera mejor, incluso después de recuperarse, solo podía permanecer a bordo y desearle lo mejor a su compañero de grupo. Afortunadamente, el chico que se retiró estaba en un grupo de 3, fue afortunado de no ir solo, hubiera causado que fuera expulsado inmediatamente. Diría que fue una bendición que ninguno de nosotros se enfrentara a una expulsión instantánea. Estaba seguro de que el grupo saldría bien, pero para los otros grados, tal problema causaría bastantes problemas. Los estudiantes de primer año casi habían terminado de desembarcar y era tiempo para que los estudiantes de segundo año se bajen. Eran las 9 de la mañana cuando la primera alerta sonó en mi reloj. No era solo yo. Todos los estudiantes a mi alrededor sacaron sus tabletas y empezaron a revisar los detalles de una vez. Si hubiéramos empezado a actuar después de desembarcar, habríamos perdido un tiempo precioso. La primera zona a la que me dirigía era la de 7, que estaba al norte de donde íbamos a empezar. Inclinando su tableta para ver mejor, Oriquita reveló su área designada. Soy F9, parece que es diferente del tuyo. Supongo que sí. Como el punto de partida de los estudiantes era el mismo, incluso si las áreas designadas eran diferentes, había una buena posibilidad de que el área entre mí y algunos otros compañeros de clase estuviera cerca. Sin embargo, parecía que iba a ir por una ruta completamente diferente a la de Oriquita. Había un total de 12 mesas diferentes. Si todas las áreas designadas eran diferentes cada vez, siempre habría alrededor de 13 pares de oponentes contra los que competir. Aún así, en teoría, esperaba que las áreas designadas se superpusieran muchas veces. De todos modos, incluso si no llegaba a los 3 primeros grupos, sería importante construir un punto a la vez. No querrás ser arrastrado por designaciones de áreas aleatorias que salieron de la nada. No me voy a preocupar más por ti, por lo menos. Trata de tomar uno de los puestos más altos de la clasificación, por mucho que me gustaría. Sería graciosísimo si fuera el único al que echaran de la escuela por esto, respondí mientras metía la tableta en mi mochila. Eso sería, francamente molesto. Además, te presté algunos puntos el otro día, no quiero que lo olvides. ¿Pero por qué te faltaban puntos? ¿Qué otras razones hay? Incliné la cabeza a propósito. Hice un contrato con Kusida, y eso me causó problemas con mi estabilidad, así que no puedo hacer nada al respecto. Eso es desafortunado. Cuando necesité pagar un gasto repentino, no pude conseguir suficiente dinero. Ni siquiera los fondos para proteger a Kei de la pena de expulsión pudieron ser recaudados por mi cuenta. No te lo tomes con calma, las chicas van a tener una lucha bastante dura por su cuenta. Tendrás que unirte a algún grupo desde el principio o crear una situación en la que puedas traer a alguien por ti misma. Tomaré eso como un buen consejo. La forma en que hablaba era sospechosa, pero no necesitaba preocuparme demasiado, a diferencia de hace un año. La Oriquita de hoy sería capaz de trazar las líneas de sus propias limitaciones. Dicho esto, las condiciones para unirse a los grupos ciertamente parecen estrictas, por lo que hay que tener un poco de cuidado. Está bien, cuanto más tarde se produzca la fusión del grupo, mayor será el problema, pero si pudiéramos hacer que llegara al máximo número de personas al principio, funcionaría a nuestro favor hasta el final de la prueba. Fue un factor significativo conseguir 6 puntos solo por llegar a un área designada. Si un estudiante con una tarjeta de precedentes se unía, el grupo obtenía 7 puntos, incluso si trabajaban duro para conseguir un punto individualmente. Esto podría hacer una diferencia inimaginable. Los estudiantes de primer año, que habían dejado la nave primero, no dudaron en comenzar su partida a un ritmo rápido. Como todavía no había aparecido ningún reto, los estudiantes de segundo y tercer año decidieron hacer lo mismo. Todos se vieron obligados a apuntar primero a las áreas designadas. Después de desembarcar en el puerto, decidí no salir apresuradamente y vi pasar toda la procesión. Tendría que empezar a moverme en 1 hora y media más o menos para llegar a mi área designada, pero un rápido cálculo reveló que solo tardaría unos 30 minutos. No había ningún problema en esperar un poco. La siguiente área designada era a la 1 en punto de todos modos. No habría diferencia en el valor del punto que podría obtener si lo alcanzaba antes o después de 2 horas. Ningún grupo de segundo año parece tener prisa.
No será una buena idea competir por la primera área designada. Intenté perseguirlos a toda prisa, pero había más de 10 minutos de diferencia entre mí y los estudiantes de primer año en el frente. Se necesitará mucha energía para cerrar esa brecha. Se me acercó de nuevo a Oriquita, que acaba de descender a la isla. Naturalmente, correr directamente a la isla sin pensar es un mal movimiento. La clase D de primer año debería haber tratado de explorar a nuestros enemigos, especialmente la clase 2A, pero no vi ninguna señal de que planearan hacerlo. Todavía hace calor. Me alegro de tener listo mi sombrero. Estarás bien. No podía permitirme el lujo de poner puntos para comprar un sombrero. Haré algo sobre ello. Mientras estábamos teniendo esta conversación, un hombre caminó enérgicamente a nuestro lado. El hombre había sonreído desdeñosamente. Parecía que iba a disfrutar de las 2 agotadoras semanas que iban a tener lugar, tanto como pudiera. ¿Cree que se va a tomar en serio este examen especial? Oriquita preguntó mientras miraba al hombre que pasaba por delante de nosotros. Kowenji, ahora que he hecho una apuesta con él, no tengo ni idea de si realmente considere hacer esto en serio. Es una posibilidad 50-50. Tendremos que ver si Kowenji decide actuar o no. Kowenji aceptó el trato de Oriquita, en el que si no obtenía el primer lugar en este examen especial, Kowenji ayudaría a la clase en futuros exámenes especiales. Pero esta promesa nunca fue grabada en piedra. No había ninguna obligación, así que en la remota posibilidad de que Kowenji no cumpliera su parte del trato, la historia terminaría ahí. Pero si traicionaba la confianza de Oriquita, que se estaba volviendo más y más reconocida como la líder de nuestra clase, Kowenji no sería capaz de obtener la tan necesaria cooperación si se encontraba con exámenes problemáticos en el futuro. No sería ventajoso para Kowenji en ese momento. Decidí vigilar el desempeño de Kowenji en este examen especial. Vamos. Voy a apuntar al número 1. Un estudiante varón corrió desde lejos hacia la playa de arena. Era Isizaki, de la clase 2B grande. Era libre de gritar, pero Nishino le seguía lentamente sin hacer ruido. Además, Iyori los miraba desde atrás, sonriendo agradablemente. Vamos, Nishino, Iyori, tú también no seas tan atrevido. ¿No puedes sentir el calor que hace? Hablamos de esto el año pasado, lo recuerdo. Bueno, ¿no es una de las mejores cosas de Isizaki? Mientras seguía, Iyori miró a Nishino con una mirada algo consternada en su rostro. Nishino estaba aislada de su clase, pero Iyori la había reunido para unirse a Isizaki y a los demás. Si no empezamos ahora, no llegaremos a ninguna parte pronto. Vamos, ya. ¿Tan serio es lo de salir corriendo? No lo hagas, es un desperdicio de tus fuerzas. Hey. Las actitudes reservadas de Nishino e Iyori contrastaban con Isizaki, que estaba lleno de motivación. Porque no te adelantas, pero entonces no sacaremos el máximo provecho de las recompensas por la llegada del orden. Además, estarías en problemas si te perdieras. Por ahora, solo podíamos ver nuestras propias posiciones con la función de GPS, incluso dentro del grupo. Solo en el 6º día se levantaría la prohibición de búsqueda con GPS, lo que nos daría la posibilidad de saber dónde estaban los otros estudiantes. Si se separaban antes de eso, les sería difícil volver a reunirse. Isizaki no tenía a nadie más que lo apoyara, así que no tuvo más remedio que volver con Nishino y Iyori para permanecer juntos. Comprendí su deseo de comenzar inmediatamente, pero no había mérito alguno en hacerlo justo después de la apertura del examen. Ahí está. Sin previo aviso, una fuerte y furiosa voz llegó a mis oídos. El dueño de esa voz se acercó a Oriquita, mirándola con todas sus fuerzas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quiero? No quiero nada, solo estoy aquí para hacerte saber que no voy a perder esta vez. Parecía que Ibuki había venido hasta aquí solo para decir eso. Inmediatamente procedió a caminar hacia el norte por sí misma. Me pregunto si entiende la dificultad de este examen. Su motivación parece bastante alta. Es bueno tener un rival. Dije eso para jugar con ella. Y Oriquita dio una profunda y deliberado suspiro. Pero no me considero en absoluto su rival. Por ahora, ella va al norte y yo al este. Parece que vamos a diferentes áreas designadas, así que es un alivio. Si tuviéramos que viajar a la misma zona,
Habría una posibilidad de que nos viéramos durante otras horas del día. Esta era una de las pocas ventajas de estar en un grupo solo en este examen de la isla, ya que no tenías que depender de otros miembros del grupo. Tus piernas eran la única clave de la victoria. Bueno, será mejor que me vaya. Oriquita se colocó firmemente el sombrero y se dirigió a su área designada. Poco después de comenzar a caminar, por alguna razón, Oriquita miró hacia atrás, me miró como si tuviera algo más que decir, pero pronto se dio la vuelta y continuó caminando de nuevo. Después de ver a algunos de los estudiantes irse, decidí dar la vuelta y ver a los estudiantes de tercer año. Era un buen momento para empezar a desembarcar, pero ninguno de ellos parecía pasarme. Me di la vuelta y encontré un grupo de estudiantes de tercer año caminando hacia mí. No vi a ningún estudiante agitado. Y pude ver desde la distancia que eran mucho más tranquilos que los estudiantes de primer y segundo año. Escaneé los alrededores para intentar encontrar a Nagumo. El número de personas que desembarcaron era del rango de los estudiantes de la clase B grande y la clase C, pero no había señales de Miyabi Nagumo en ningún lugar. Mientras lo buscaba, los estudiantes de tercer año me alcanzaron y pasaron a mi lado. Todavía estás en el punto de partida, Ayano Koji. Alguien me dijo eso cuando me di la vuelta para mirar de nuevo a los de tercer año. Buenos días, Kiryuin-senpai. No creo que eso sea particularmente inusual. Hay muchos grupos que están tratando de elaborar sus propias estrategias en el punto de partida del examen. Pero ¿estás solo? No. Si vas a pensar en algo, debe ser mientras caminas. Ella cuestionó el hecho de que yo todavía me quedaba en el punto de partida. Sabía que no era una persona normal, pero como era de esperar, su agudeza estaba lejos de faltar. Si hay algo que quieras, solo házmelo saber. No, gracias. Kiryuin-senpai es un estudiante de tercer año, y un enemigo para nosotros los estudiantes de segundo año. Me negué educadamente, y ella no dijo nada más cuando se encontró con mi mirada. Es todo un espectáculo ver a toda la escuela dispersa en una isla deshabitada, ¿no crees? Incluso si hay más de 400 de ellos, en la isla, todos se convierten en basura para mí. Kiryuin habló tranquilamente mientras veía a los estudiantes avanzar hacia la isla. A pesar de que era una estudiante de tercer año, decidió tomar este examen de la isla deshabitada sola. No iba a ser una lucha fácil, pero no mostró ningún tipo de ansiedad o impaciencia. De hecho, incluso parecía estar deseando hacerlo. Por cierto, ¿cuál es su primera área designada? Es la de 7, oh. Supongo que eso significa que tu primera área designada es la misma que la mía. Kiryuin sonrió divertido. Por favor, ten cuidado. Me voy ahora. ¿Vas a venir conmigo? No, me abstendré de hacerlo. No creo que sea capaz de seguir el ritmo de Senpai. Pronto averiguaremos si eso es cierto o no. Sin decir nada más, Kiryuin se fue a la playa sola. Luego, me quedé allí un rato, pero al final, no vi a Nagumo. Unos minutos después de que Kiryuin se hubiera ido, decidí dar un paso hacia la playa también. Por ahora, era mejor tomarlo con calma y dirigirse a la primera área designada. Uno de los puntos clave de este examen especial era que era mejor no perderse ni un solo punto para llegar a las áreas designadas. En el caso de que no pudieras conseguir una buena puntuación, necesitarías conseguir al menos 5 o 10 puntos de una vez obteniendo las recompensas del orden de llegada. A la inversa, también podrías obtener puntos ganando tareas, pero eso incluía otros factores, como una cantidad razonable de fuerza, habilidad académica y suerte, dependiendo de la tarea y de cómo planeó defenderse de sus rivales. Es por eso que construir un punto a la vez era una estrategia crucial, si no trivial. Decidí sacar mi tableta de nuevo y mirar el mapa. El mapa estaba dividido en 100 cuadrados en total, con cada cuadrado de 500 metros de largo y 700 metros de ancho. Mi primer objetivo era llegar a D7 desde D9, como ya estaba cerca del centro de la D9. Solo habría una distancia de unos 750 metros si la conectaba en línea recta, tomando un tiempo estimado de 1 minuto por cada 80 metros caminados, excluyendo cualquier factor externo. Debería haber sido capaz de alcanzar el destino en 9 minutos, pero el camino no era ni plano ni recto. El camino allí puede haber sido bloqueado por árboles, pendientes empinadas y acantilados.
Esto me haría reducir la velocidad más de lo habitual. El punto más alto de la isla estaba a casi 300 metros sobre el nivel del mar, por lo que era probable que me encontrara con algunas pendientes. Además, cuanto más largo fuera el viaje, mayor sería la tensión en mi espalda debido a mi mochila, lo que también provocaría la pérdida de resistencia. Diría que el viaje iba a durar unas 3 veces más de lo que esperaba, así que aunque todo saliera bien, tardaría al menos 30 minutos. Como iba a estar en un camino sin carretera, no me habría sorprendido que me llevara más de una hora. El área designada fue movida 4 veces cada día, excepto el primer y último día. Existía la posibilidad de que la ruta se repitiera varias veces. Para ello, tendría que llevar un registro de cómo viajé y cuánto tiempo estuve en cada lugar. El camino llano pronto llegó a su fin, con densos árboles acercándose. Caminé por el bosque, recordando mi experiencia en la isla deshabitada el año pasado. No era muy consciente de esto el año pasado cuando actuamos juntos como una clase. Pero no es nada fácil avanzar a través del denso bosque. Caminar recto, como se esperaba, habría sido difícil al principio. Los puntos de apoyo eran más ásperos de lo que había imaginado, y todavía había rastros de presencia humana en el enorme puerto. A pesar de que fue hace un tiempo, incluso con solo un ligero empolvamiento, se podrían colgar telas gigantes hechas por arañas que deben tener varios centímetros de largo. Por supuesto, varias de ellas nos esperaban, lo que era un infierno para los estudiantes que no eran aficionados a los insectos. Recordé que las advertencias sobre la vida silvestre estaban incluidas en el manual. Era imposible encontrar la ruta más corta para llegar a su destino, y si tomaba un desvío, perdería su sentido de la dirección sin duda. Era aún más difícil llegar a la zona designada si se tenía las manos vacías. Esto solo fue posible gracias a la tableta que tenía en mi mano. Jugó un gran papel en esta isla deshabitada, permitiéndome ver dónde estaba en todo momento. Si siguiera el GPS, siempre encontraría una salida. Bueno, al menos para esta primera, las probabilidades de perderse sin una tableta eran bajas. Por el rabillo del ojo, vi varios grupos de personas que se abrían camino a través del bosque. Podía oír las voces de la gente que estaba delante de mí. Por supuesto, el primer destino de todos los estudiantes seguiría básicamente la misma ruta. Si hubiera seguido a los estudiantes que caminaban delante de mí, hubiera podido reducir el riesgo de ser herido o de verse involucrado en accidentes como picaduras de insectos. Solo un pequeño número de grupos tendría el coraje de precipitarse repentinamente en el bosque inexplorado. Los estudiantes, que habían abandonado las recompensas de la primera orden de llegada, continuaron caminando libremente hacia adelante. Entonces, un grupo de estudiantes se detuvo un poco más adelante y comenzó a mirar su tabla, y me las arreglé para distinguir las figuras de Akito, Airi y Haruka. Parecía que estaban discutiendo algunas cosas mientras observaban su entorno. A medida que me acercaba, podía oírlos intercambiando ideas sobre la siguiente área designada. ¿Están discutiendo la próxima área designada? Les llamé, y todos asintieron casi simultáneamente. Nuestra primera área fue la D8, a la que ya hemos llegado. D8 estaba justo al lado del punto de partida, así que ya deberían haber obtenido 2 puntos de bonificación de llegada. No necesité preguntarles sobre sus resultados, pero estaba bastante seguro de que eran 3 puntos en total para el bono de llegada, 1 para cada uno de ellos. La playa era demasiado caliente y apenas había coberturas del sol. Solo estaba adivinando dónde será la próxima área designada mientras consultábamos. Ciertamente, era mejor pensar en dónde iba a ser la próxima área designada. ¿Dónde se encuentra tu área? Kiyotaka, un área al norte, en la D7. Bueno, estoy seguro de que ya hay bastantes estudiantes más adelante, pero un punto sigue siendo un punto. Si estuviéramos en la misma mesa, podríamos haber trabajado juntos. Airi murmuró suavemente en su decepción. Sorprendentemente hubo muchas partes de esta prueba que permitieron la cooperación entre los diferentes grupos. Eso fue porque podíamos complementarnos de alguna manera, como compartir comida y herramientas de préstamo y empréstito. Si las mesas fueran las mismas, las áreas designadas también serían las mismas, por lo que ciertamente habría sido más fácil acompañarlas. Por supuesto, también había efectos adversos.
A medida que aumentaba el número de personas en un grupo, naturalmente se hacía más difícil mantener el ritmo. Ya que cada persona tendría opiniones diferentes, inevitablemente, esto aumentaría la competencia, así como causaría problemas. Por ejemplo, ¿cuál era la decisión ideal a tomar si se encontraba con una tarea en la que solo podía participar un miembro del grupo? Si no lo discutías de antemano, había una gran posibilidad de que estallaran discusiones. Por una vez, podría decir que teníamos suerte de no tener las mismas mesas. Tenías que evitar absolutamente trabajar con cualquier persona que te retrasara. Para mí, fue una bendición, ya que me habría llevado un poco de tiempo tratar de negar una solicitud de unirse a su equipo. Hay 12 rutas diferentes, parece que no nos agruparemos fácilmente. Por el momento, trataré de llegar al área designada lo antes posible. Bien, es mejor no perder el tiempo, aunque te extrañaré un poco. Espero que podamos encontrarnos en algún lugar donde podamos relajarnos. Akito me despidió con esa nota. Haruka y Airi también agitaron sus manos para despedirme. Les di la espalda a los tres y decidí continuar dirigiéndome al D7. Continué caminando a un ritmo lento, y después de unos 30 minutos, llegué a la primera área designada. Poco después, mi reloj hizo un pequeño ruido. Pude ver fácilmente la notificación que me decía que me daban un punto como bono de llegada. El volumen de la alerta podría haber sido ajustado, pero decidí dejarlo como estaba. Abrí mi tableta para asegurarme, y encontré un punto de la bonificación de llegada al área designada que quedaba en la pestaña de historia. Cada área no parecía muy grande cuando la mirabas desde un mapa, así que era normal pensar que verías a alguien en cualquier momento al llegar. Pero la realidad era completamente diferente. Incluso si había muchos estudiantes en todas las direcciones, habría sido difícil verlos ya que tenían el denso follaje como cubierta. No podía ver a nadie más, pero estaba bastante seguro de que muchos de ellos estaban en la misma zona. Cuando llegó el momento, probablemente estaban un poco más adentro, tal vez estaban pensando en la siguiente área designada y moviéndose al centro para recolectar información útil. Si lo pensaba así, también debería haber buscado un área abierta, ya que abriría la visión para la claridad. Como era de esperar, un gran número de estudiantes se había reunido para pasar el rato en un área. La siguiente área designada era una competencia para todos los grados. Es natural que tratáramos de aumentar nuestras posibilidades de ganar, aunque fuera solo en un 1%. Además, la única manera de reducir quiénes eran sus rivales en la misma mesa era verlos en persona. Repitiendo el número de encuentros, se podía tener una idea general de lo que se podía esperar de los rivales. Había 29 personas visibles, incluyéndome a mí. Por lo que pude ver aquí, pensé que era seguro asumir que la mayoría de los estudiantes estaban en realidad en la misma zona. Buenos días, Ayano Koji-senpai. Mientras comprobaba el número de estudiantes cerca, uno se fijó en mí desde el frente y se acercó a mí. Era Tsubasa Nanase, un estudiante de la clase 1D. No estaba seguro de si estaba en el mismo grupo que Amasawa Yousen, que podrían haber salido a dar un paseo cerca o estaban fuera de la zona por completo. ¿Qué pasó con los otros dos? ¿No se supone que un grupo generalmente trabajan juntos? Especialmente porque es solo el comienzo del examen. Vería cuál sería la reacción de Nanase al preguntarle de esta manera. Decidí echar un vistazo mientras estamos separados. Vine a ver a cuántos otros grupos hay aquí. En otras palabras, ella estaba haciendo lo mismo que yo. Nanase parecía comprender mejor a los otros grupos rivales que yo, que por desgracia llegaba tarde. Nanase seguía siendo un misterio para mí. Por ahora, decidí que no sería una buena idea quedarme más tiempo. Creo que ahora voy a seguir adelante. Nunca está de más echar un vistazo, ya sabes. Sí, estoy seguro de que no es fácil para ti estar solo, así que por favor cuídate. Ahora, si me disculpas, alegremente, se fue y caminó hacia el grupo de primer año. Después de terminar la conversación con Nanase, cambié un poco de lugar y decidí dejar mi mochila y sentarme allí mientras sacaba mi tableta, ya que no quería gastar más energía. Me llevó unos 50 minutos en total llegar al área designada. Tenía más de 3 horas antes de que apareciera la siguiente área designada, pero las tareas iban a ser reveladas pronto.
Las 10 de la mañana llegó mientras comprobaba la hora en detalle. Rápidamente comprobé la ubicación, el contenido y las recompensas de las tareas que se mostraban todas a la vez en el mapa. Dependiendo de la situación, se podía elegir entre apuntar a la siguiente área designada, o a la siguiente tarea. En primer lugar, había un total de 14 tareas disponibles, en D7. ¿Dónde me estaba quedando? Un punto rojo apareció en la esquina superior izquierda, que era la tarea más cercana a mí. Los estudiantes en mi campo de visión podían ser vistos caminando hacia el noroeste, revisando el contenido de las tareas mientras caminaban. El desafío que se mostraba era encender una fogata. No había recompensas para el segundo lugar y el inferior, la tarea que aparecía en el centro del E7, aunque a una distancia ligeramente mayor, era un examen de inglés. Esta estaba abierta a 2 jugadores del mismo grupo, con el ganador obteniendo 5 puntos, el subcampeón obteniendo 3 puntos, y el tercer lugar obteniendo solo 1 punto. Parecía que había más estudiantes dirigiéndose hacia allí que a la tarea de encender una fogata. No era fácil iniciar un incendio sin las herramientas apropiadas y la experiencia, así que se convirtió en una zona no probada. La progresión más natural era que los estudiantes se dirigieran al examen de inglés, lo cual había determinado que podía hacer con certeza. Había un test de geografía en el D8, pero solo un grupo se dirigía allí. Podría decirse que la accesibilidad de la tarea determinaba el número de estudiantes que se congregarían a su alrededor. D8, que parecía haber atraído ya a los estudiantes de otra mesa, iba a tomar mucho tiempo para llegar a ella. No importaba cuántos cuadrados hubiera, no sería capaz de vencer a los estudiantes del área local para llegar primero. El periodo de registro para cada tarea era de 60 minutos, pero podían llenarse mucho más rápido que eso. Además, abriendo un poco la distancia, un lugar realista para ir era la tarea en C6. La prueba de fuerza de agarre debía ser disputada por hombres y mujeres. El tiempo de registro se fijó en 120 minutos, que era claramente mucho más largo. Podía llegar allí yendo directamente desde donde estaba, pero esperaba que se desbordara con los estudiantes que quedaban de la tarea de hacer fuego. Además, si la siguiente área designada aparecía hacia el este, se requeriría un viaje de larga distancia. La más lejana de las 14 tareas, una de las cuales apareció en G3, fue clasificada como una tarea miscelánea. Era una tarea de alta puntuación, en la que se permitía participar a una persona de cada grupo, y el ganador recibía 10 puntos, con un límite de tiempo de 180 minutos. Podría no haber sido capaz de alcanzarla, y en la remota posibilidad de que fuera, probablemente me perdería la siguiente área designada, lo que causaría problemas adicionales. Sin embargo, en la parte superior, podía fácilmente conseguir 10 puntos pescando, que era el contenido principal de la tarea. Este es un examen bastante interesante. Se le permitía hacer cualquier elección que quisiera, dependiendo de la estrategia, ya que quedaban 3 horas antes de que la siguiente área designada fuera que se va a anunciar. Decidí levantarme e ir a la tarea de fuerza de agarre en el C6. Los estudiantes que fueron a ver si podían participar en la tarea de hacer fuego inevitablemente perderían un poco de tiempo. Tenía la habilidad de ser más listo que algunos grupos usando ese conocimiento. Luego, caminé y revisé cuidadosamente cada una de las tareas en las que no planeaba participar, por si acaso se volvía útil más adelante. 2. Mi área designada era D7, la siguiente área designada puede estar en algún lugar lejos de C6. Si eso sucede, tendré que tirar la recompensa del orden de llegada, así que se hará responsable de eso. Cuando dije esto, como se esperaba de la profesora Oshinomiya, ella rápidamente me soltó el brazo y se alejó un poco de mí. Oh, por favor no seas tan malo conmigo, Ayano Koji-kun, solo quería charlar contigo un rato. No estoy muy contenta con esto, pero ¿me escucharás? A pesar de que me soltó el brazo, ella planeaba continuar la conversación. No tuve más remedio que aceptar la petición de la profesora Oshinomiya por un momento. Esta es la primera vez desde los exámenes de fin de año que hablo con Ayano Koji-kun. No hemos hablado uno a uno así desde hace tiempo. Sí, en efecto, para la profesora Oshinomiya, que sabía cómo hacía las cosas, no era difícil imaginar que sería aún más cautelosa por mi perfecta puntuación en matemáticas.
Pero has estado recibiendo mucha atención últimamente. Pensé que eras alguien a quien no le gustaba sobresalir, a mí tampoco me gusta. Entonces, ¿por qué obtuviste una puntuación perfecta en matemáticas? Ni siquiera yo misma pude resolverlo. Creo que es inusual que hayas resuelto un problema tan fácilmente. ¿Fue porque ella era rival de la profesora Chavasira? Es comprensible que su disputa continuara hasta este punto, pero sentí que toda su atención estaba siempre dirigida hacia mí. Supongo que sí, estoy seguro de que hay más de unos pocos estudiantes en la escuela que pueden resolver ese tipo de problemas. Me pregunto si realmente hay otro, hipotéticamente. Incluso si hubiera unos pocos, habría adivinado que serían de la clase A o B grande, pero ¿qué clase es Ayano Koji-kun? Sí, 3, 2, 1, eso es la clase D. Y sé que no es una buena manera de decirlo, pero es una clase que atrae a tantos niños defectuosos que es ridiculizada por ser una clase problemática. Es correcto admitir que hay un estudiante con una tonelada de especificaciones como Ayano Koji-kun mezcladas con las defectuosas. No sé lo que piensa de nosotros, pero creo que hay suficientes buenos estudiantes en la clase 2E para hacer la diferencia. ¿Ha echado un vistazo a la clase 1D? Porque creo que sobresalen en muchas cosas comparados con otros estudiantes de las diferentes clases. No sabía mucho sobre las circunstancias de los estudiantes de tercer año, así que no me atreví a mencionarlos aquí. Sí, pero, supongo que las políticas de la escuela han cambiado un poco desde el año pasado, ¿no es así? No, ni siquiera lo sabría si me lo pidiera. En medio de toda la charla ociosa, un estudiante de tercer año, Osioga, comenzó a medir su fuerza de agarre frente a mí. Probablemente irían en orden de registro. Uno de mis compañeros de clase, Sudou, estaba entre ellos. El hecho de que Ike y Ondou no estuvieran presentes sugería que Sudou estaba solo, o que llegaba antes que ellos para asegurarse de que tenía un puesto en la tarea. Estoy seguro de que hay estudiantes que son buenos en sus respectivas habilidades, pero no son lo suficientemente buenos para mantener la clase unida. En el caso de Ayano Koji-kun, tengo la impresión de que está cambiando su entorno, cambiando mi entorno. Era muy improbable que ella pudiera sentirlo, ya que solo observaba como una parte externa. Parecía saber mucho sobre nuestra situación. Estaba seguro de que había reunido mucha información sin que yo lo supiera. No puedo permitirme más. Esta es mi primera experiencia bajando a la clase C, quiero decir, con la clase A compitiendo con la clase B grande, y la clase C compitiendo con la clase D. No debería haber nada malo. Si ese era el caso, entonces ese equilibrio ciertamente se había torcido. Pensé que seríamos capaces de alcanzar la clase A esta vez. Mostró una insatisfacción explícita con su clase, que fue dirigida por Ichinose. No es tu trabajo hacer algo al respecto. Cállate, no quiero oír eso. Haciendo un gesto para enfatizar esto, se cubrió los dos oídos con las manos. Daba la impresión de un adulto que no había madurado del todo, o más bien un niño con cuerpo de adulto. Sí. Aquí hay una idea innovadora de la profesora. Katsuragi-kun se transfirió a la clase B grande, porque Ayano Koji-kun no se transfiere también a nuestra clase como él lo hizo. No fue nada innovador. De hecho, incluso Isizaki podría haber tenido esta idea. Deberías saber cuál es mi respuesta. Vas a apuntar a la clase A junto con nosotros, ¿verdad? Entonces, ella me extendió el brazo otra vez. Sus movimientos parecían casi habitual, pero se detuvo justo antes de hacer contacto. Agitó la cabeza para contenerse, murmurando que acababa de ser advertida antes. Dudo que pueda permitirme 20 millones de puntos antes de la graduación, e incluso si pudiera conseguir esa cantidad de dinero de mi propio bolsillo. No se sabe en este momento qué clase sobreviviría como clase A. ¿No crees que es prudente esperar hasta el final para ver qué pasa? Y ningún estudiante pensaría en ir a la clase de la profesora Oshinomiya, y mucho menos a la clase que acaba de caer a la clase C de la clase B grande. Bueno, no tenías que ser tan grosero al respecto. Si te hubieras ganado el derecho de cambiar de clase por ti mismo, era inevitable que solo lo usaras justo antes de graduarte en el tercer año. Incluso si había registros de estudiantes que cambiaban de clase, eran simplemente ellos los que se enganchaban, como Katsuragi. Pero simplemente no había estudiantes lo suficientemente buenos que quisieran ir a una clase más baja.
así que tales propuestas eran normalmente rechazadas, incluso si estaban de acuerdo. Si una persona podía o no hacer que toda la clase subiera a la clase A era otra historia. El grupo de personas se emocionó de inmediato frente a mí. Ocio, que creo que obtuvo el segundo puesto, tenía una mirada frustrada en su cara. Sudoku ha cambiado mucho, ¿no es así? Me pregunto qué lo ha cambiado. Para que conste, no fui yo, puede que haya sido parte de ello, pero fue esencialmente Horikita quien más cambió a Sudoku. Todos completaron sus pruebas de fuerza de agarre, pero nadie fue capaz de batir el récord de Sudoku para el primer lugar. Esto significó que el grupo de Sudoku recibió 5 puntos antes de lo previsto, probablemente tenían 8 puntos en total. Esa fue una gran diferencia con respecto a mi único punto. Tan pronto como la tarea fue terminada, los estudiantes se dispersaron al unísono. Sin duda, los estudiantes iban ahora a buscar más tareas, como aves migratorias volando de escala en escala. Supongo que empezaré a moverme ahora. Como era de esperar, no podía retenerme más tiempo. Así que la profesora Oshinomiya decidió dejarme ir. Todavía quedan 2 semanas para que el examen termine. Voy a estar corriendo mucho, así que podría verte de nuevo. Decidí irme, pensando que no quería verla una segunda vez, si era posible. 3 después de eso, fui a hacer otras 2 tareas, pero ambas terminaron sin que pudiera participar debido a la prisa inmediata de los estudiantes. La segunda área designada a la 1 p.m. era B grande 7, pero solo recibí un bono de llegada. La tercera área designada, alcanzada hace poco tiempo, era D7, que era la misma que la primera área designada, y también solo recibí un bono de llegada. Después de 2 viajes, acumulé 2 sólidos puntos. La puntuación total de 3 puntos que obtuve el primer día fue suficiente para ponerme en la mitad inferior de la clasificación. Aún así, no había necesidad de ser pesimista. El primer día de la prueba, los estudiantes no estaban dispersos por toda la isla deshabitada. Había demasiados competidores para hacer algo. Incluso si hubiera intentado forzarlo, habría sido difícil conseguir puntos por mí mismo, y mi suministro de agua ya se había agotado. Senpai, completé 3 acciones básicas ese día, y era hora de prepararme para el día siguiente. En un lugar similar a donde nos reunimos por la mañana, me encontré con Nanase de nuevo. ¿Es la segunda vez ahora? Sí, es una coincidencia. Una vez más, Nanase parecía actuar sola. Y Osen y Amasawa no se encontraban en ningún sitio. ¿Cómo te fue el día? Conseguí 3 puntos, es todo lo que pude hacer. ¿Y tú? En el área designada, los 3 obtuvimos 8 puntos, pero yo no llegué a la segunda área designada a tiempo. Sin embargo, obtuve el primer lugar en la tarea en la que participé, así que eso es un total de 13 puntos. Has tenido un buen comienzo. Dijo que una vez no había llegado a tiempo al área designada, pero que no era gran cosa ya que estaba en un grupo de 2 o más personas. Si alguien más llegaba a los 3 primeros lugares de llegada, habría sido ventajoso. Parecía una buena idea conseguir muchos puntos pasando tiempo en otras áreas, como Nanase. Ahora, si me disculpa, otra vez, nos separamos después de nuestra conversación, que fue similar a un informe de situación de nuestros 2 grupos. La hora era justo antes de las 5 p.m. Empecé a caminar tranquilamente por el bosque, tratando de decidir un lugar adecuado para dormir. La temperatura dentro de la tienda de campaña sería inevitablemente bastante alta cuando se expusiera al sol. Sería problemático si escogiera un mal lugar para mi carpa, porque era muy posible que el calor se mantuviera en el aire hasta bien entrada la noche. Lo ideal sería que buscara un lugar que no estuviera bajo la luz directa del sol. Me dirigí al este de D7 y me detuve alrededor del área D7 mientras se acercaba la noche. Más de 500 personas debieron quedarse en la isla deshabitada, incluyendo estudiantes y profesores y personal de administración de exámenes. Aún así, sin nuevas áreas designadas o tareas que realizar. Gran parte de la noche iba a pasar sin chocar con nadie. Así de profundo es el bosque, supongo. Sintiendo el calor y la humedad, decidí montar mi tienda en un área ligeramente abierta. Saqué 2 litros de agua de mi mochila y la vertí en un vaso de papel. Beber directamente del caño causaría que las bacterias de la cavidad de mi boca se transfieran a la botella. Si se deja a una temperatura alta, podría causar el desarrollo de moho y hongos.
Esta era una de las cosas que no debía hacer en esta prueba, ya que se arriesgaba a enfermarse por algo tan trivial. Sin embargo, el agua embotellada no duró mucho tiempo. Si hubiera querido beber agua en las mejores condiciones, la habría usado toda ese día. Sin embargo, elegí no hacerlo. Ya que el futuro era todavía incierto, no era difícil arreglárselas los 2 primeros días con la comida y el agua que compró inicialmente, pero la molienda comenzaría después del tercer día cuando la gente empezara a quedarse sin comida. Algunas estrategias implicaban hacer tareas para obtener premios de participación sin importar si ganaste o no, pero por lo que vi en mi tableta, solo había unas pocas tareas que te daban un premio de participación. Estaba claro que la competencia por las participaciones sería mayor que otras tareas. Abrí mi tableta, que mostraba el número de tareas realizadas hoy por todos los grupos. En total, 68 tareas fueron completadas hasta ahora. No sabía si los estudiantes podían participar en todas ellas. Pero hubo 14 ocasiones en las que tuvieron la oportunidad de obtener agua mineral. Eso fue alrededor del 20% del número total de tareas, que no parecían muchas oportunidades. Sin embargo, lo que encontré interesante fueron las tareas llamadas concurso, que podrían haber sido vistas como una medida de alivio para los estudiantes. Los ganadores fueron evaluados en base a su orden de llegada, y se dieron 2 litros de agua al primer estudiante que llegó. El segundo estudiante recibió 1,5 litros y el tercero 1 litro. A los alumnos que llegaron del cuarto al 30 se les dio 500 mililitros de agua. Sin embargo, los puntos ganados no fueron muchos: 3 puntos para el primer lugar, 2 para el segundo y 1 para el tercero. Pero aún así fue una tarea vital que mantuvo a los estudiantes abastecidos con agua segura sin importar sus habilidades. Y también era interesante cómo 8 de las 14 tareas eran de este tipo de concurso. Además de celebrarse 8 veces el primer día en las mismas condiciones, las áreas y los periodos de tiempo en los que aparecían también eran los mismos. Si esto continuaba después del segundo día, entonces, no tendría que preocuparme demasiado por el tema del suministro de agua si ese tipo de tarea siguiera apareciendo constantemente. Después de terminar mi comida, cepillarme los dientes y usar el baño, entré en la tienda y decidí acostarme. Esto fue también para reducir el desperdicio de fuerza física innecesaria para prepararme para el día siguiente. A partir del segundo día, pude conseguir puntos completando algunas tareas y consiguiendo las cosas necesarias que necesitaba en serio. 4. Me dormí temprano, pero me desperté en medio de la noche. El exterior que se podía ver a través de los huecos en la tela de malla era negro como el carbón, y apenas podía ver lo que estaba directamente frente a mí. Todo lo que podía oír eran los sonidos de los insectos zumbando y el sonido de algo corriendo por la hierba. Cuando se trataba de acampar en los profundos bosques, era una batalla contra la soledad. Era un ambiente bastante duro para grupos de estudiantes femeninos individuales como Orikita o Ibuki. Incluso preparar un baño para usar era una molestia, pero sobre todo, me quedé en la tienda y respiré en silencio. No había duda de que el presidente en funciones Tsukishiro intentaba expulsarme en este examen. Si quería hacer eso, entonces necesitaba meterme en los 5 grupos inferiores. Pero esa estrategia era demasiado poco realista. Yo tenía el control de si obtenía o no puntos, a pesar de que todos los estudiantes estaban luchando duro. Si me movía a través de las áreas y complementaba las tareas de manera constante, al menos evitaría hundirme en los 5 grupos de abajo. Si ese fuera el caso, tratarían de establecer una estrategia poco ortodoxa para desatascarme. Era poco probable que pudiera hacer que mi reloj funcionara mal, pero ¿era posible que el sistema impidiera que obtuviera puntos? Si Tsukishiro manipulaba tanto mi reloj de pulsera como mi tableta, entonces los puntos marcados en mi tableta también podrían ser manipulados. Por supuesto, si los puntos mostrados en mi tableta y los puntos que había recogido eran muy diferentes, siempre tenía la opción de presentar una queja a la escuela. No creí que Tsukishiro quisiera esa situación. Aunque perdiera un cierto número de puntos de los últimos 3 días, todavía era posible ponerse al día. Además, presentar una queja contra él causaría que otros, como el profesor Mashima, no confiaran en él. Si iba a lanzar una estrategia tan poco entusiasta, también podría atacar desde una dirección diferente. Si estuviera del lado de Tsukishiro,
Trataría de encontrar la mejor manera de expulsar a mi oponente. Una posibilidad era que usara al estudiante de la habitación blanca y me hiciera retirarme por malas acciones o mala salud. Si la lesión era lo suficientemente severo como para romperme, digamos, el brazo, la escuela inmediatamente me consideraría incapaz de continuar. En otras palabras, era probable que me atacaran en este bosque, donde había menos vigilancia entre el personal de la escuela. Esa era la forma más directa y segura de expulsarme de la escuela. Incluso si alguien me infligiera algún tipo de daño, sería difícil juzgar si fue hecho por un humano o no, y si fue alguien de la habitación blanca. Definitivamente tendría la habilidad de hacer que pareciera una lesión accidental. バスの中で私の方を見てたけど、何なの？あなた、おでかい。